Hola, ¿cómo están chicos que están cursando Química 1 desde sus casas? Debaten en Expo. Eh, Vamos a presentar la sesión Enlaces Químicos y Fuerzas Moleculares para la tarea de la semana. Vamos a ver los puntos de enlace iónico, enlace covalente, covalente polar, covalente no polar, covalente apolar. Vamos a ver lo que es el enlace metálico y las teorías que explican estos enlaces metálicos. Vamos a empezar por los enlaces químicos, que se caracterizan porque es la interacción entre un metal y un no metal. Se caracteriza por la diferencia de electronegatividad y porque el metal es el que transfiere los electrones hacia el no metal. Entonces, aquí tenemos un ejemplo, tenemos el litio que es un metal, tenemos aquí el flúor. Entonces se integra, este es el que cede. En automático, cuando cede, se adquiere una carga negativa, se simboliza con un signo menos. Eso quiere decir que sería un anión, y como se dio, la carga negativa se quedó con el positivo, el litio, y entonces este sería un catión. Generalmente los enlaces iónicos vamos a verlos en formas de sales. Tiene otras características, son sólidos a temperatura ambiente. Se deduce si aumenta la temperatura, la apariencia física se modifica. Son solubles en disolventes polares como el agua. Caso típico, le echas la sal al agua y se disuelve. Pero presentan baja solubilidad en disolventes no polares. De manera cotidiana forman cristales. Pueden estar formados de iones simples, o sea, nada más la unión de dos elementos, pero puede haber unión de más de dos. No es problema. También se puede determinar su estructura y sus características. Simplemente es que son poliatómicos, y aquí tenemos algunos casos. Otros están con iones, ya sea ion positivo, en este caso sería un catión, o con un ion negativo, este sería un anión. Este 3, este 2, hay que recordar que es porque tiene estas partículas pues de más, ya sean negativas o positivas. Fundidos en disolución acuosa conducen a corriente eléctrica. No podemos hacer los experimentos, pero bueno, hay uno que les platico, aunque sea, a ver si lo logran imaginar, donde se le suministra corriente eléctrica a un depósito de agua con sal, y luego de ese mismo depósito, por otro lado, se le pone otro conductor eléctrico y va a dar hacia una resistencia o hacia una toma de corriente, y podemos comprobar que el foco se prende o que podemos tomar corriente de esa toma. Es decir, que esa disolución acuosa actúa como si fuera un cable más. Es una característica de los compuestos iónicos. Se obtienen a partir de elementos con distinta electronegatividad. Eso ya lo habíamos mencionado, lo enfatizamos, vamos, lo volvemos a decir. Hay unas clasificaciones de los enlaces covalentes, ya sea por los enlaces o ya sea por la electronegatividad. Vamos a empezar por lo de los enlaces. Aquí tenemos el primero, que es simple, y pues, se refiere a que cuando en un compuesto hay un solo enlace, ¿verdad? Hay un solo enlace entre los diferentes átomos, pues entonces aquí hay solamente los enlaces que se conocen como sigma. Ya son los simples. La sigma es una letra griega que es la S, ¿verdad? Para simples. Es el caso del agua. Esta es una molécula de agua, ¿verdad? Y podemos darnos cuenta que se forman, cuando hacemos la estructura de Lewis, se forman enlaces simples. Lo mismo podemos encontrar en estos compuestos que están ahí en pantalla. Este es el agua otra vez. Trifluoruro de nitrógeno y el difluoruro. Seguimos con el número de enlaces. Ahora tenemos que son dobles. Este es el dióxido o dióxido de carbono. Cuando se hace la estructura de Lewis, resulta
que se forman dobles enlaces entre el oxígeno y el carbono, entre el carbono y el otro oxígeno. Aquí el original era el sigma y el otro enlace se llama pi. Este tipo de enlace lo podemos encontrar en algunos grupos funcionales que ya veremos detenidamente, como los aldehídos, las cetonas, los ácidos carboxílicos, los ésteres, las amidas y los alquenos tienen estos dobles enlaces, ¿no? Ya cuando son con tres enlaces ya se llamarían alquinos, que es el caso de aquí del enlace covalente triple. Aparece un tercero, no importa que haya por aquí otras uniones con enlaces simples, con que haya uno solo ya cambia todo el nombre, toda la estructura. Está conformado por un enlace sigma que era el original y hay dos pi. Pi es el de arriba y el de abajo, son pi, pi1, pi2. Los elementos que pueden formar enlaces covalentes triples son el nitrógeno, el oxígeno y el carbono. Esta es otra clasificación o otra diferenciación que es por la electronegatividad. Esta electronegatividad separa los compuestos polares de los no polares. Entonces, tenganlo en cuenta, los polares presentan una diferencia de electronegatividad muy grande, por lo que el par de electrones del enlace tiende a acercarse al elemento más electronegativo. Una molécula covalente será polar en el caso de que teniendo enlaces covalentes polares no posea una simetría. Esto es en el caso de que algunas figuras geométricas de los elementos teniendo que ser planas, por la existencia sobre todo de algunos electrones libres que causan entre los diferentes átomos, causan así repulsión y por lo tanto distanciamiento. Entonces se generan figuras geométricas y algo que debería ser no polar se convierte en polar. Digo no polar porque no hay interacción entre sus fuerzas, entre sus átomos. Es el caso del agua, ¿verdad? Y el amoníaco. Si la molécula posee simetría, se anularán sus momentos bipolares. Aquí ojo con esta característica, porque si hay simetría, la distancia que hay entre los átomos, entonces queda anulada y entonces le decimos que será apolar. ¿De acuerdo? Es diferente a no polar, ¿verdad? A ver, originalmente debería ser polar, ¿verdad? Porque todo nos dice que van a quedar equilibrados ahí las distancias, pero resulta que por la existencia de algunos electrones libres se forma una figura diferente a la plana y eso entonces dejaría de ser polar para convertirse en apolar. El caso del hidruro de berilio, del tricloruro de aluminio y del metano. Aquí tenemos ejemplos de compuestos polares y compuestos apolares. El amoníaco es un ejemplo de un compuesto polar. Observen distancias y observen los ángulos generados, ya cuando vemos la geometría o la figura de este compuesto. Y observen el metano, ¿verdad? Con sus 4 hidrógenos y cómo este equilibrio, o más bien pues sí, desequilibrio sería, cómo generó diferentes medidas a las que deberían ser. El enlace covalente no polar es aquel que se lleva a cabo cuando se unen dos átomos iguales y que los electrones se comparten equitativamente. Se forma una molécula sin cargas, que es una molécula no polar, con la misma electronegatividad. Esto es porque aquí se genera un ángulo de 180 grados entre los dos oxígenos. Esto pues nos hace deducir que existe la misma cantidad de fuerza y por lo tanto también la misma distancia y entre ellos no habría fuerza. Entonces por eso queda como covalente no polar. Características de los covalentes no polares son características físicas. Estas son generalmente gases y líquidos y los sólidos presentan puntos de fusión relativamente bajos. En estado sólido son flexibles como las parafinas y las bolsas de plástico.
Y si son líquidos son muy volátiles, como el caso de la gasolina, no polar, son no polares. Presentan una importante solubilidad en disolventes apolares, se disuelven en tolueno, hexano, tetracloruro de carbono y presentan baja solubilidad en disolventes polares. No presentan conductividad eléctrica en fase líquida y las sustancias covalentes tienden a formar macromoléculas de gran importancia en los organismos, que eso no es poca cosa. Con este tipo de compuestos forman parte de la sangre del animal y de las plantas, la hemoglobina y la clorofila. Están formados por elementos con electronegatividades similares. Aunque químicamente parece que no sucede nada con ellos, en realidad son importantísimos y son muy reactivos. No puede pasar por ahí la electricidad. Si pasara, pues generaría una explosión. Imagínate que pase corriente eléctrica por la gasolina o por el gas. Una explosión segura. Ahora vemos las teorías que intentan explicar el enlace metálico. Son teorías complementarias. Por un lado tenemos la teoría de bandas, la cual denuncia que el enlace entre metales se debe al movimiento de electrones de la capa de valencia en una banda energética formada por el traslapamiento de subniveles. Hay que recordar que en los modelos del átomo había órbitas y resulta que en esta teoría se cree que estas órbitas pues son bandas y que al fusionarse, al hacer enlaces, lo que sucede es que hacen un traslapamiento, ¿verdad? No es como los casos anteriores donde se comparten electrones o se fusionan, o como ustedes quieran, para los enlaces, ¿verdad? Para las aleaciones. Se hace un traslapamiento de estas bandas. Esta teoría se complementa con otra que es la teoría de los orbitales moleculares, la cual indica que cuando dos átomos metálicos se enlazan, los orbitales de capa de valencia se combinan para formar dos orbitales nuevos. Aquí tenemos una ilustración de cómo aproximadamente sería este proceso. Se forman dos nuevas bandas y se comparten y permiten una interacción. Se sigue complementando estas teorías del comportamiento de los metales. La banda de valencia, donde se encuentran los electrones de la capa de valencia, pudiendo estar llenas o semillenas, y la banda de conducción, que es una capa vacía o semivacía, es el caso de los metales que facilita la conducción. Cuando ambas capas se traslapan, permiten que los electrones se muevan con libertad entre uno y otro. Es decir, no tan solo explican los enlaces, sino que explican también las características que tendrían los metales, que estas características vamos a ver ahorita. Esto no podría aplicarse, este fenómeno, ¿verdad? No podría explicarse en los aislantes, materiales aislantes, cuyas bandas se encuentran separadas, por lo que no permiten la conducción de corriente. El caso del plástico, que se usa para recubrir el cobre del que hacen los conductores eléctricos. El plástico como tal pues no tiene las bandas, pero los cables pues de metal, el cobre, sí lo tiene. Bien. Características o propiedades de los compuestos metálicos. Estos son excelentes conductores del calor y de la electricidad en estado sólido. Claramente el acero, el hierro, el cobre, la plata son buenos conductores de tanto del calor como de la electricidad. Suelen presentarse como sólidos de dureza variable, esto si no interviene un importante suministro de temperatura. Aunque el mercurio le basta para volverse sólido con la temperatura ambiente, el caso del oro, del cobre, de la plata, etcétera, a altas temperaturas también suelen adquirir el estado líquido. Son sólidos a temperatura ambiente, con excepción del mercurio. Más propiedades: algunos metales son poco reactivos, tanto que es posible encontrarlos en su forma elemental, es decir, no
se mezclan fácilmente con otros elementos, o sea, no son cualquier cosa, son importantes, ¿verdad? Entonces no se llevan con cualquiera, se encuentran ahí puros en la naturaleza, aunque estos metales realmente vinieron de otros lugares del universo en forma de meteoritos, ¿verdad? Ya no llegan más porque hay por ahí otros planetas que se encargan de acaparar, de que tapan la llegada de esos meteoritos, pero en su momento en la conformación de la Tierra estos metales llegaron de otros lados y así se han quedado por millones de años, el oro, la plata y el platino. Algunos cayeron en California, en África, etcétera. Estos metales son dúctiles y maleables al aplicar presión. Que sean dúctiles y maleables quiere decir que forman hilos conductores, maleables que pueden formar láminas. Entonces necesitan un poco de fuerza, la fuerza de presión, para poder adquirir esas formas. Y en general son duros, ¿verdad? De entre los elementos que hay en la naturaleza, serían los que físicamente son duros, son de mucha utilidad para el ser humano. La mayoría de los metales se oxidan con facilidad, son capaces de formar aleaciones. Caso de el hierro, si se une con el carbono, forma el acero, y el cobre, si se une con el estaño, forma el bronce. Se caracterizan también por tener un brillo metálico. Hay diferentes tonalidades de ese brillo metálico. La tonalidad característica de la plata, digamos que es así como grisácea muy clara, que se compara con estaño y con otros más. Hay unos que son de color rojizo, como el caso del cobre y otros más, y otros amarillos, como el caso del oro y otros más. Bien, hay otro modelo que explica las características del metal, es el modelo de Drude, que puede explicarnos características como la maleabilidad, la conductividad térmica y eléctrica. Establece que los metales, los electrones de las capas más alejadas al modelo del núcleo tienen mayor libertad, por lo que tienden a desplazarse libremente por todo el metal. Y esto explica la conducción eléctrica y calórica. O sea, si se puede dar esa característica es porque estos electrones de estos elementos de las capas internas pueden moverse fácilmente. Claro está que cuando hay movimiento se genera mucha energía y esa energía puede ser calórica o puede ser energía eléctrica. De hecho, la electricidad, eso es el movimiento de electrones. Dicho en otras palabras, si tú estás deformando un pedazo de metal, estás generando, además de la fuerza, estás generando calor y estás generando electricidad por el movimiento de electrones. La maleabilidad se explica por el corrimiento de los átomos sobre la capa de electrones y que la fricción del golpe aumenta la temperatura, con lo que aumenta la maleabilidad. La maleabilidad es la capacidad de tomar diferentes formas. Dicho sea de paso, esta es la razón por la que son los elementos preferidos de los joyeros, por las formas que pueden darle. Y bueno, para decir esto, se tuvo que fundamentar en cálculos y se tuvo que fundamentar en estas fórmulas, que ahorita no las vamos a ver, o sea, todo llegará a su momento, pero no nada más es decir cosas porque sí, sino que fundamentadas en cálculos. Bien, hay otras fuerzas que también intervienen, no nada más las fuerzas aquí que acabamos de mencionar. Está el caso de las fuerzas de Van der Waals. Vamos a ver la diferencia entre las intramoleculares que ya vimos, que se refiere básicamente a los enlaces químicos, y las intermoleculares son otras interacciones que tiene la materia, pero que nos pueden explicar por qué algunos materiales tienen cierto punto de fusión, es decir, estando líquidos se convierten en sólidos o que pueden hervir, ¿verdad? Nos explican, se puede explicar esto en un ejemplo así rapidito, ¿no? Sabemos que cuando tienes un refresco, en tiempo de calor sobre todo, un refresco que estuvo en el refrigerador, lo sacas y puedes darte cuenta que se le forman unas gotitas ahí pues en el vidrio, por fuera. Y bueno, de niño dice, a lo mejor se salió el líquido de la botella, traspasó, pero no.
En realidad lo que sucedió es que las moléculas de hidrógeno y de oxígeno que andan flotando en el aire y que están cercanas a la botella, por la diferencia de temperatura, se forma una energía cinética, o sea, de movimiento. En este caso, el resultado es que se juntan las moléculas y forman las gotas en torno a la botella. Tengan en cuenta siempre la diferencia de temperaturas genera movimiento. Son movimientos de energía al final. Eso explica por qué los huracanes y tornados y todo aquello. Aquí estamos hablando de nivel molecular. Esto explicaría por qué la formación de esas gotitas en torno a una botella fría, por la diferencia de temperaturas. Bien, estas fuerzas que se dan en las moléculas, que se llaman fuerzas de Van der Waals, las vamos a ver aquí a continuación, son las de dipolo-dipolo y la de dipolo-dipolo inducido. Esta de dipolo-dipolo se presenta en moléculas polares, o sea, tengan en cuenta, las cuales se manifiestan como cationes y aniones, generando de manera natural polaridad y conducción eléctrica intensa al pasar una corriente en estas disoluciones. Tengan entonces en cuenta que sería para el caso de los compuestos estos que tienen aniones y cationes, que forman enlaces iónicos claramente. Y está la de dipolo-dipolo inducido, que son fuerzas de dispersión, también se llaman fuerzas de dispersión de London. Son las interacciones más débiles y ocurren debido a la proximidad de los orbitales de átomos o moléculas no polares. Aquí hago un pequeño señalamiento. Siempre hay atracción entre las diferentes masas, pero claramente si la proximidad es mayor entre dos masas, pues también la fuerza de atracción será mayor o hay más probabilidad de que haya una fuerza entre ellas. Y estas fuerzas son tanto a nivel macroscópico como a nivel microscópico. A nivel macroscópico tenemos la fuerza de gravedad. Si cayó la manzana es por la atracción que hubo entre la Tierra y la manzana. Claramente hay una diferencia notable entre ellas. Uno es el mayor, el que te atrae al otro. Repito, son las interacciones más débiles y ocurren debido a la proximidad entre los orbitales de átomos o moléculas no polares, que al moverse generan modificación de la nube electrónica, promoviendo que uno de sus lados concentre mayor cantidad de electrones, con los que se presenta un momento dipolo inducido. Entonces, este último momento en que hay mayor energía por parte de uno de los polos, ese momento es el del dipolo inducido, o que podemos observar la aparición de ese dipolo inducido. También está otra fuerza muy importante para la biología, sobre todo, que es el puente de hidrógeno. Podemos aquí en la gráfica enseguida darnos cuenta de qué se trata este asunto. Aquí tenemos dos moléculas de agua, y la ven, molécula de agua. Resulta que entre una molécula y otra hay atracción, ¿verdad? Es por este puente que se forma entre el hidrógeno y otra molécula. Eso explica por qué se pueden formar charcos de agua o lagos o mares de agua, o contener el agua en un vaso, ¿verdad? Porque tiende a haber una atracción por parte de este hidrógeno, en especial del hidrógeno, pero se da no con todos los elementos, se da con un átomo altamente electronegativo, como el caso del flúor, ¿verdad? Son los más electronegativos de la tabla periódica, el oxígeno, el nitrógeno y el azufre, pero esto sin llegar a un estado iónico. Hay que recordar eso, cuando hay mucha diferencia de electronegatividad, se forman enlaces iónicos. Aquí no es un enlace iónico, no llega a un enlace iónico. Sin embargo, hay una fuerza importante. El único electrón de la capa de valencia del hidrógeno ocupa un lugar cercano al núcleo, y cuando el electrón es redistribuido hacia el átomo electronegativo, el dipolo resultante es muy marcado. Hay que recordar las características especiales del hidrógeno. Cuando hacemos la estructura de Lewis,
lo ponemos al principio, lo ponemos al final, y podíamos entender casi que forma parte del otro átomo, ¿verdad? En realidad tiene características especiales, entre ellas el de poder generar este hidrógeno, repito, también muy importante para la biología porque ayuda a comprender por qué, por ejemplo, la conformación de sustancias en el ARN, ¿verdad? Y por qué hay así como una reproducción de las características genéticas, por qué se pueden curar cuando se corten estos enlaces genéticos, porque se pueden volver a unir o generar, ¿no? Entonces es muy importante entender este puente de hidrógeno. Para que se forme requiere de una molécula que posee hidrógeno claramente, unido a un átomo de elevada electronegatividad, ya habíamos dicho, especial estos, y otra molécula que posea otro átomo electronegativo con alta densidad electronegativa, electrónica aceptora. Pueden formarse dos o más puentes de hidrógeno continuamente. Son características, no las vamos a estudiar detenidamente, nada más hacemos alusión a ella. Y ahora paso a la tarea. La tarea es tomada de la sección, la última parte de actividades de los temas de este bloque que estamos estudiando, la sección que se conoce como Verifica tus aprendizajes esperados. La tarea consiste en hacer una tabla. Aquí les pongo un ejemplo de cómo sería la tabla. Sugiero que lo hagan en media cartulina. Que pongan en la primera columna el enlace, los tipos de enlace que vimos ahorita. Iónico, enlace covalente, covalente no polar y metálico. Y que en la primera fila, donde va el enlace, para poder hacer las características, pongan tales características que nos está solicitando la guía. Hago la observación de que esto no lo van a encontrar completamente en la guía, o sea, necesitan investigar, se pueden consultar con sus amigos y parientes que son expertos y que saben del tema, ¿verdad? Pregúntenles para que puedan hacer sus tareas. Hay otros libros de texto, les digo, como aquí en la guía nuestra no viene completamente, hay otros libros de texto, pueden consultarlos. Y pues lo más utilizado es que vayan y pues abran esta investigación en internet, en Google, ya saben, buscar el punto de fusión, etcétera, estabilidad del enlace, etcétera, de estos tipos de enlace. Otra más, estas casillas, porque me he encontrado con tareas de algunos que no se esfuerzan mucho, que son muy listos y que solo ponen un sí y un no. Estas casillas no se contestan con un sí y un no. Te pide características, te pide describir, ¿verdad? Entonces, no pongan un sí y un no. Hay que poner descripciones aquí, en qué consiste. Enlace iónico, sí, eso no es respuesta. Bueno, ya lo saben, voy a estar ahí disponible para sus dudas. Cuando es así, me van a mandar un enlace donde podamos vernos, donde ustedes sean los administradores, donde si alguien les va a hacer una broma pesada, pues sea a ustedes. Pueden ser uno, pueden ser dos, tres que puedan entrar, se pongan de acuerdo entre ustedes con sus dudas a la mano y podamos interaccionar. Solamente me avisan, por favor, en un mensaje en WhatsApp. Y esta tarea ya está disponible en Claro. Síganse cuidando, nos vemos en la próxima. Espero que se encuentren bien.